Bueno, bienvenidos una vez más a un encuentro en el canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy estamos nuevamente en una entrevista a el grupo Villena, que es un grupo de la Escuela Espírita, y entre ellos, vamos a deleitarnos hablando del tema del perispíritu hoy, que es un tema muy interesante. ¿Qué tal? Bienvenidos, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, Jorge. Hola, Gracias por la buenos invitación. días. Bueno, muchas gracias por Hola, muy buenos estar. días. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces como para entrar un poquito en esto del periespíritu, ¿no? Que a mí es un tema que me resulta muy, muy interesante, podríamos nombrar un poquito, digamos, que en principio en las distintas épocas, así muy sucintamente, cómo se veía el hombre, ¿no? Cómo se veían sus partes, ¿no? Cómo lo veía, qué sé yo, Platón, Pablo, no sé, San Agustín, una pequeña mirada de esos aspectos de cómo fue cambiando o modificándose un poquito el paradigma desde un principio, ¿no? Así que no sé, el que quiera empezar, que tome la palabra nomás y empezamos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña alusión para que dejar un poco el tema claro. En la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, a lo largo de los siglos, la evolución del concepto hombre ha tenido distintas acepciones. Si nos retomamos a los principios de la filosofía griega con Platón, Platón hablaba de un concepto que en filosofía se denomina como dualismo, es decir, el hombre está compuesto de dos aspectos, alma y cuerpo. El alma es lo que da la vitalidad al cuerpo y le permite vivir. El alma es inmortal y trasciende la muerte. Más adelante, con el desarrollo de la evolución de la filosofía y de la historia del pensamiento, llegamos hasta el siglo XVII, donde un gran filósofo y matemático llamado René Descartes, con su mecanicismo, plantea una nueva definición del ser humano. El ser humano, él empezaba por pensar, por su famosa frase de cogito ergo sum, pienso, luego existo, y la característica principal del hombre para Descartes era la capacidad de pensar por él mismo, es decir, saber que está pensando. De esa manera, él era la manera en que no podía engañarse, no podía dudar de que él mismo estaba pensando. Entonces él plantea el concepto mecanicista de que el universo y el hombre, en su aspecto material, es como una máquina, de ahí viene la palabra mecanicismo, y que el alma precisamente es la parte inmortal, inmaterial, la única parte diferente de ese mecanicismo. Posteriormente, por ir rápido en la explicación de la pregunta, llegamos al siglo XIX y nos encontramos con una revolución del paradigma en cuanto a la historia del pensamiento. Esa revolución vino dada por Charles Darwin y su concepto de evolución de las especies. Aquí vemos cómo Darwin, que hay que decir era un personaje profundamente religioso, profundamente espiritual, sin embargo, su teoría, él pronto se dio cuenta que atentaba contra el paradigma del pensamiento teológico que existía en el siglo XIX. Él planteó la genealogía del hombre desde el punto de vista biológico o animal, es decir, nuestra evolución hace que seamos procedentes de un proceso de evolución que tiene que ver con la supervivencia del más fuerte, que tiene que ver con una selección natural de las especies. Y por último, desde nuestro humilde punto de vista, llegamos al último punto de esta evolución del hombre a lo largo del pensamiento con Allan Kardec, también contemporáneo de Darwin, pero un poco anterior a él. Kardec, en su libro, el libro de los espíritus, especifica que la naturaleza del hombre el hombre es un ser integral formado por una trilogía y dos naturalezas. Una naturaleza biológica, que coincide con la que explica Darwin, y una biológica o animal, procedente de la evolución de las especies, y una naturaleza espiritual procedente del alma. Esas dos naturalezas son integradas en una trilogía humana, y esa trilogía humana son
La primera, como él dice muy bien en el libro de los espíritus, en la introducción, 3 cosas hay en el hombre. La primera, el cuerpo físico o ser material. La segunda, el alma o ser inmaterial. Y la tercera es el vínculo que une el alma con el cuerpo, ese principio intermediario al que llamamos periespíritu. Con esto, en la historia del pensamiento de el ser humano. Bien, perfecto. O sea que la visión desde Kardec es esta que aclaremos para los que no han visto la primera entrevista, donde sí hablamos de Kardec y hablamos en más detalle. Fue recopilando a través de su trabajo y a través del contacto mediúmnico un montón de información que le fue dada por los espíritus en muchos aspectos, ¿no? O sea, es muy amplia la información, ¿no? Pero entre ellas, la información esta, la fuente es, digamos, de donde vamos a hablar hoy, entre otras fuentes de la constitución del periespíritu, está dada por este libro, ¿no? De los espíritus de Kardec, porque muchas veces me preguntan, ¿y de dónde abrevan esta información? ¿De dónde? Bueno, en este caso de acá, y después también, bueno, hay de Chico Javier, información, también hay un montón de información, ¿no? Pero bueno, como para que tengan un panorama, después voy a dejar algunos links en el video para que puedan buscar un poquito de información en otros lados, ¿no? Bien, entonces llegando a esto, hablando ya del periespíritu, vamos a ver un poquito qué es el perispíritu y cómo interviene en esta constitución humana, ¿no? O sea, cuál es su intervención en principio, ¿no? Después veremos un poquito las propiedades y las funciones, ¿no? Pero cuál es su intervención, es decir, para qué sirve, qué es lo que hace. No sé, Fermín, si querés Sí, aportar. principalmente el perispíritu es un lazo que une al cuerpo biológico, al cuerpo físico con el espíritu. El espíritu es de una naturaleza tal que desconocemos profundamente, pero es de una naturaleza tan pura, tan alta, es una chispa divina, es algo que no puede unirse directamente con el cuerpo físico. Es como si quisiéramos unir dos materiales, el hierro con, no sé, con el agua, es imposible, no se pueden unir. Entonces, se precisa de un cuerpo intermedio, de un lazo, que es precisamente el perispíritu. La principal función, dentro de las muchas funciones, como tú has dicho, propiedades y funciones que tiene el perispíritu, la primordial es la que sirve de unión entre la materia y el espíritu. Es el instrumento que acompañará siempre al espíritu. Bien. Cuando estamos encarnados, el espíritu tiene 2 envolturas, el cuerpo físico, que es muy grosero, y el perispíritu. A la muerte del cuerpo físico, el perispíritu se desprende totalmente del cuerpo físico y sigue acompañando al espíritu. Es el vehículo que acompañará al ser espiritual durante toda la trayectoria evolutiva en la que el espíritu precisa estar encarnado, tanto en la tierra como en otros mundos. El espíritu atravesará diferentes tipos de mundos, cada día más evolucionados, más adelantados, hasta que llega un momento en que se convierte en espíritu puro y ya no precisa de ese vehículo que es el perispíritu. Luego tiene un instrumento, Bien. cuando encarna la materia, que es el propio cuerpo físico, y un segundo instrumento que es el perispíritu, que lo acompañará siempre en toda su trayectoria mientras necesita reencarnar. Esa es la principal función que tiene el perispíritu. Bien, bien, ya vamos a ir desglosando. Nunca cambiará, es como su DNI, nunca cambiará. Siempre se identificará por medio de ese perispíritu. Bien, bien, ahí lo vamos a ir desglosando de a poquito. Y José, la pregunta para vos que tenía es, bueno, ¿cómo vamos a decir, de qué materia está constituido el perispíritu? ¿Cómo está armado, no? Sí, Jorge. Sí, desde luego, tal y como nos indica la codificación espírita, que la codificación, como sabemos, son los propios espíritus los que transmiten las informaciones y Kardec se encarga, como comentamos en el otro programa, de coordinar y de observar y de trabajar. El mundo espiritual lo que le transmite es que el perispíritu es materia. Lo que pasa es que es una materia, el lenguaje de la época, tan vaporosa, o una energía, hoy ya diríamos energía, es una energía tan sutil
que para nosotros parece como que no es nada, pero efectivamente es materia, pero es una materia mucho más sutil. Ahora, ¿esa materia de dónde sale? Esa sería la pregunta, ¿no? Lo que me estás preguntando. Claro, eso sale de lo que se denomina como fluido cósmico universal. O sea, todo está envuelto por una energía y como ha comentado Fermín anteriormente, tenemos un cuerpo espiritual compuesto por ese fluido universal, ese fluido cósmico universal, pero propio a esta naturaleza física de este mundo, pero que si nosotros mañana tuviéramos que reencarnar en otro mundo, tendríamos un perispíritu con los elementos, con los ingredientes correspondientes a ese otro mundo. El fluido, en esencia, es el mismo para todos, en todas partes. No existe el vacío. En todas partes está impregnado por ese fluido, pero esas modificaciones hacen que el perispíritu tenga unas características u otras. Claro, ¿cuál es la función? Pues, como se ha comentado anteriormente, el espíritu por sí solo no puede intervenir en la materia, por sí solo. Necesita de un intermediario. Y ese intermediario es el que sorprende, cuando a veces lo vemos en películas, cuando una persona fallece, se cree que va a ser como una especie de chispa, de llama, como que el espíritu como que es algo etéreo, que no tiene forma, y claro, se ve con un cuerpo que es idéntico al que tenía en ese último instante, hasta ese mismo instante. Entonces se sorprende y dice, bueno, estoy vivo. Y hay mucha gente que como lo interpreta como cuerpo físico, que en realidad no lo es, piensa que sigue estando vivo y realmente está vivo, pero está en otro estado diferente a lo que es en sí la vida física con la materia grosera. Y esa es precisamente la función que cumple el espiritismo, la doctrina espírita, al margen de la confusión y de muchas ideologías y de muchas ideas que hay por ahí, tratar de concretar lo máximo posible para que comprendamos que hay vida después de la vida y que seguimos siendo los mismos que somos ahora y con un cuerpo que es con unas características idénticas a las que tenemos. Y luego, en el transcurso, y perdona que me extienda un poquito, Jorge, en el transcurso de la entrevista, del comentario, de la tertulia esta que estamos teniendo, darnos cuenta de la importancia que tiene el uso que hacemos de nuestro cuerpo físico, de nuestros pensamientos y sentimientos, porque todo ello redunda en beneficio o en perjuicio de ese cuerpo semimaterial que a la fin y a la postre es el que vamos a llevar una vez dejemos este cuerpo físico. Ok, bien, pero vamos despacito así la gente va entendiendo, porque todavía no tienen ni idea de qué, cómo el periespíritu, qué es esto, cómo, ¿no? Entonces, yo quería aclarar... Jorge, sí, decime. Una pequeña puntualización que olvidé, para concretar más la función del periespíritu. Sí. El cuerpo físico recibe una impresión. El periespíritu recibe esa impresión y la transmite al espíritu, que es el que la siente. ¿Okay? Y, al contrario, el espíritu tiene una iniciativa, la que sea, la transmite al periespíritu y el perispíritu la transmite al cuerpo físico y el cuerpo físico ejecuta esa orden que partió del espíritu. Digamos que aparte de ser un lazo, es un transmisor entre el cuerpo, mediante el perispíritu al espíritu y del espíritu hacia la materia. Está ahí en medio, es un transmisor. Claro. Es un lazo y transmisor. Bien. Para completar la explicación, bien. Entiendo. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Para que se vaya comprendiendo. El periespíritu vendría a ser algo que acompaña y ayuda a acoplar, digamos, a la parte espiritual con la parte biológica, ¿no? Con el cuerpo. Entonces, algunos se preguntarán, sí, está bien, bárbaro, pero ¿cómo es esto que encarna? ¿Cómo es esto que aparece en juego? Ya lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo aparece en juego el periespíritu, ¿no? Y entonces, por lo que ustedes fueron comentando recién, y por lo que, bueno, lo poco que yo comprendo de esto, digamos que jugaría una suerte como de plano, ¿no? Como de plano, porque lo llamativo de esto es que cuando empieza la reproducción celular, ¿no? Una vez que está fecundado el óvulo, siempre se va dando que aparecen tales células que se van duplicando y forman tal cosa, y tales otras células que forman tal cosa, y siempre en el mismo orden, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa orden? Y es verdad que lo que entiendo yo que viene del periespíritu, el periespíritu es el que ordena esta cuestión, ¿es así?
Pues efectivamente, así es, porque podemos hablar de las funciones del perispíritu. Y una de las funciones del perispíritu es la organización y sustentación del sistema celular. Quiere decir con eso que en el momento en que se produce la fecundación de los dos gametos, óvulo y espermatozoide, por contestar concretamente a tu pregunta, el perispíritu pasa a dirigir, coordinar, alimentar la energía que va a producir la mitosis celular. Es decir, que va a producir la multiplicación de las distintas células que dan origen al niño que se va formando y al mismo tiempo las características morfológicas de esas células vienen dadas por la impresión del perispíritu, pero siempre, siempre bajo la orden superior de la planificación que el espíritu trae a la tierra para reencarnar. Es decir, el espíritu está adormecido en esos momentos, pero la planificación de su reencarnación que se ha hecho previamente en el plano espiritual es transmitida a través del perispíritu que actúa como un molde. Imaginemos que es un molde que va moldeando el desarrollo y crecimiento celular del cigoto, que es la célula primera del huevo, hasta que va desenvolviéndose en las características físicas que el niño tendrá en esa vida y que pueden diferir o variar según las vidas. Todo eso está desde el primer instante modelado, coordinado y dirigido por ese perispíritu bajo las instrucciones del alma que va a reencarnar. Por eso hay un gran investigador que denominó al perispíritu como modelo organizador biológico. No fue el único, fue Hernani Guimaraes Andrade, no fue el único que lo denominó así. Con distintas denominaciones, luego si hay tiempo podremos ver cómo distintos estudiosos científicos no espíritas han definido ese cuerpo electromagnético, porque no es ni más ni menos que un cuerpo electromagnético, que no piensa, que simplemente está al servicio del alma, del espíritu, que es el ente pensante, coordinador de ese molde que actúa de intermediario. No sé si con eso queda explicada la pregunta. Sí, sí. Ahora vamos a abordar un poquito el tema de las demostraciones científicas, que incluye lo que acabas de nombrar, pero digamos, yo quiero que la gente vaya entendiendo el concepto básico. Entonces, tenemos este plano, este módulo, claro, que viene, ahí interviene la parte de la reencarnación, porque por lo que yo voy entendiendo, digamos, el perispíritu trae estas cuestiones que tienen que ver con el karma, por ejemplo. Las trae y, de acuerdo a lo... Sé que interviene también en la elección del espermatozoide por la atracción, sé eso porque lo he escuchado y es muy interesante. No sé si vamos a poder ahondar tanto en eso, pero digamos, interviene en todo el proceso desde que está el óvulo y desde que viene el espermatozoide, ayuda a la elección del espermatozoide que va a generar el cuerpo biológico que va a corresponder a lo que ese espíritu tiene que trabajar, ¿no? Vamos bien ahí. Entonces, claro, alguien dirá, pero ¿cómo? Claro, no piensa. Esta parte que une, digamos, que si fuese como un cemento que une lo espiritual con lo físico, ¿no? Que le transmite información a las células, que coordina, que ordena, que trae información kármica, ¿no? O sea, de cuál es mi cuestión de, entre comillas, debe y haber, que está relacionado con esta ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, claro, ahí vamos viendo, hay un montón de funciones, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego con este perispíritu. Entonces, de esto que vamos diciendo, a mí se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Que tienen que ver en principio con esto que decía Fermín, de cómo, digamos, la función, una de las funciones que es transmitir información del espíritu al cuerpo y del cuerpo al espíritu, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Porque esto es muy importante, ¿no? Porque muchas personas creen que el cerebro es el que piensa y ejecuta, y en realidad es la parte del yo superior la que manda información, y el cerebro solo sería como una interfaz, ¿no? que conecta las cuestiones. Y entonces, ¿cómo funciona esto? No sé quién, el que quiera hablar, no sé si Fermín, José, el que quiera. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué mis pensamientos, ¿tá?
están modificando el perispíritu y el perispíritu proyecta eso en el cuerpo y al revés, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver mis pensamientos positivos o negativos o mis emociones de odio o no odio en esta situación, ¿no? Esto es muy importante, porque mucha gente alegremente anda odiando o anda con rencores terribles toda la vida y no se da cuenta que se está perjudicando a sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, puedo comentar yo y luego mis compañeros si quieren. Sí, sí, acá agreguen todos los que quieran. Sí, sí, sí. Vamos a ver, el perispíritu es una energía. No es algo que está circunscrito dentro del cuerpo físico, sino que está irradiando. Entonces, es una energía y el pensamiento, a su vez, los pensamientos y los sentimientos también son una energía. Entonces, repercuten en ese molde organizador biológico, influye sobre él y le cambia, le transforma su naturaleza. Entonces, de ahí el origen de muchas de las situaciones que ocurren. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, cómo actuamos, porque también hay que tener en cuenta que hay unas leyes universales para todos, unas leyes cósmicas que también repercuten. Y aquello que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo, de la manera en que lo cuidamos o lo descuidamos, también está repercutiendo y está siendo bombardeado ese perispíritu que es tan sensible a todo aquello, a toda esa información, a toda esa respuesta que nosotros en nuestra vida cotidiana le estamos transmitiendo. Eso a la larga trae consecuencias bien positivas, estamos hablando en términos generales, bien positivas o bien negativas. Y no digamos ya en la cuestión del suicidio. Yo he oído comentarios muy peregrinos respecto al tema del suicidio, de que bueno, de que no se puede juzgar, de que bueno, de que tal, cuidado, mucho cuidado. El suicidio influye y repercute de una manera muy grave, aunque puedan existir atenuantes y agravantes en la cuestión moral, en la cuestión de conciencia, pero repercute y de una manera muy grave sobre ese cuerpo espiritual, que luego en esta misma existencia, no porque se ha quitado la vida, pero en la siguiente vida, esto hay que dejarlo muy claro, va a tener repercusiones muy graves. O sea, que no es yo me mato y se ha acabado todo, yo ya descanso, no. Primero, que los problemas no se resuelven. Y segundo, que va a traer las consecuencias, va a traer secuelas muy graves en otras existencias, que son todo ese tipo de enfermedades y de disfunciones orgánicas de nacimiento que muchas veces no se encuentra una explicación, se considera que es producto del azar y no, y viene precisamente por eso, por una mala praxis, un mal comportamiento y un mal final en nuestras anteriores existencias como para tener esas consecuencias. No claro, esa consecuencia, claro, digamos, porque mucha gente la toma por el lado de que el castigo, no hay ningún nada. Castigo, ¿no? Para nada. Es una consecuencia, en este caso, desde el punto de vista claro, de lo que vos claro, estás comentando, es una consecuencia, en este caso que estamos hablando del perispíritu, en el cuerpo. Si hablamos desde otro lugar, desde la conciencia, sí también hay una consecuencia en la conciencia, porque la conciencia se da cuenta netamente de lo que realizó, sin los cuentitos del cerebro que le tira argumentos, digamos, de justificativos, ¿no? Ahí no hay forma de justificarlo. No es un castigo, es un darse cuenta y hacer mío lo que yo realicé y, bueno, y ocuparme después de las consecuencias de eso, ¿no? Pero no es castigo, eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? Siempre. Fermín, que te veo ahí con muchas ganas de hablar. Nuestro cerebro es un aparato receptor. Nosotros ahora yo estoy delante de una pantalla de televisión, en este caso un monitor de un ordenador, y está recibiendo una emisión. Pero el cerebro no fabrica las imágenes ni los sonidos. Quien fabrica las imágenes, los sonidos, es el espíritu, que transmite al perispíritu y este le da las órdenes a la materia mediante el cerebro o según. Nosotros vemos, por ejemplo, un coche, lo vemos por fuera y vemos una cubierta, la carrocería, vemos las ruedas, el parachoque, los faros, pero por dentro tiene un sistema informático, un sistema de frenos, un sistema eléctrico, un sistema, multitud de sistemas. Entonces, el cuerpo humano es una máquina maravillosa. No sabemos el alcance de la ingeniería de lo que aglutina un cuerpo humano. Nosotros tomamos un alimento y no tenemos que decirle al estómago y a los intestinos, digiere ese alimento. Es un proceso automático que a través de millones de años
Nuestro cuerpo humano ha evolucionado de tal manera, como el resto de los animales, que tiene unos procesos automáticos. Con el perispíritu ocurre lo mismo. El perispíritu tiene muchas funciones y asimismo tiene muchas capas, tiene como si dijéramos muchas almas, o sea, muchos cuerpos. El cuerpo mental, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital, o sea, los teósofos lo dividen hasta en 7, la filosofía hindú lo divide hasta en 7. Claro. Dibujitos que tenemos 7 imágenes, Sí, o sea, que sí, tiene, sí. es una herramienta del espíritu tan maravillosa, con una tal ingeniería perfecta, porque es una obra de Dios, y las Claro. obras de Dios son perfectas. Nosotros somos una obra de Dios, pero puestos en un camino de evolución que debemos de recorrer, y vida tras vida iremos sumando experiencia. Entonces, una de las propiedades o de las funciones que tiene el perispíritu es la de archivar. Es un archivador que guarda y registra las impresiones que recibe el cuerpo. Y hay ocasiones en las que el cuerpo pues, recibe impresiones muy fuertes por un accidente, por un crimen que se nos ha cometido, por una enfermedad, los malos hábitos, la mala alimentación, todo eso genera una serie de sustancias, una serie de toxinas, una serie de efectos que el perispíritu va recibiendo. Y ese perispíritu se va resistiendo, se resiente, porque archiva. Más allá de que la memoria también, nuestra memoria, nuestro subconsciente registra esas impresiones, y hay impresiones muy fuertes. Por ejemplo, el tema de los bismas, las marcas de nacimiento. En muchas ocasiones individuos, recuerdo un caso ahora, un individuo que murió a consecuencia de una picadura de una serpiente, murió por el veneno de una serpiente. Esa persona además tuvo un recuerdo espontáneo de aquel suceso y lo explicó. Yo recuerdo que yo he muerto en estas condiciones. Entonces, hay investigadores científicos que acuden a los registros civiles, para ver si, a los hospitales, para ver si ha habido una persona que en esa época, con ese nombre, porque esa persona dice, yo he sido fulanito de tal, he vivido en tal ciudad y he muerto a consecuencia de esto. Me han asesinado, me han pegado un tiro, me han acuchillado. Claro, eso es una impresión tan fuerte que queda registrada en el perispíritu y que transmite a la materia en el nuevo nacimiento de ese ser. Entonces, Eso me acuerdo ahora son que casos de reencarnaciones comprobadas que vienen como consecuencia de que el perispíritu, al registrar esas impresiones y tener en la memoria ese hecho tan fuerte, después cuando reencarna lo transmite a la materia. Claro, sí. Eso lo Entonces estamos hablando de estudió. un ser, de un organismo periespiritual muy complejo, que tiene diferentes capas, diferentes cuerpos, así como el coche tiene un aparato digestivo, un sistema nervioso, etcétera, etcétera, el cuerpo humano. El perispíritu es exactamente igual, pero mucho más perfecto todavía, que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, que registra todo eso. Tú imagínate un globito deshinchado, tiene grabado un sello. Cuando lo inflas ese globito, sale a la luz ese grabo, ese dibujo, esa imagen, ese texto, porque ha quedado registrado ahí. Entonces, cuando se produce la reencarnación y el individuo crece, sale afuera. Si tuvo una mala alimentación, unos malos hábitos, unos malos vicios, eso queda registrado, se ha perturbado, y como consecuencia aparecen enfermedades en niños pequeñitos. Y, oye, ¿y por qué este niño que acaba de nacer tiene esta enfermedad o tiene estos trastornos? Efectivamente por eso, porque son consecuencias de una o varias vidas anteriores en las que ha cometido ciertos abusos, ha entrado en un desequilibrio, sus malos hábitos, etcétera, etcétera. Está Claro, todo relacionado. claro. Sí, yo recuerdo, a propósito de esto, y ya te doy la palabra a Tony, recuerdo que he leído un libro de Ian Stevenson, que es un investigador que ya partió de la Universidad de Virginia, que investigó la reencarnación muy exhaustivamente, y él en una parte contaba que como que, por ejemplo, qué sé yo, si acá en el brazo vos tenés un lunar muy grande, digamos, podría haber sido, no sé, un lanzazo en una vida pasada, que quedó, claro, porque vos, o sea, lo que estoy deduciendo yo es que cuando entra el lanzazo no solo daña el cuerpo físico, sino que queda una impronta en el perispíritu, que por lo tanto, cuando encarna, y ahora vamos a entrar en el tema de si el mismo perispíritu va de una reencarnación en otra, ya vamos a entrar en eso, cuando encarna, y como justamente una de las funciones es ser este plano que ordena,
lo que hace es volcar, como decías vos lo del globo, lo que hace es volcar en el cuerpo la impronta de esa cuestión de la vida pasada, ¿es así? Correcto. Bien. Pues así es. Yo me gustaría hacer, si me permitís, un breve resumen para que circunscribamos un poquito la naturaleza del perispíritu por lo que habéis comentado, que estaba todo perfectamente bien explicado, pero si nosotros comprendemos que el perispíritu está formado por un cuerpo mental, por un cuerpo causal y por un cuerpo vital, cada uno con sus funciones, podemos entender que el funcionamiento del perispíritu es un funcionamiento regular y trascendente vida tras vida, que es lo que tú estás comentando. El perispíritu trasciende junto al espíritu vida tras vida. El cuerpo mental es el que ayuda en la formación del perispíritu, incluso en sus primeras encarnaciones. Es el impulso que el espíritu da, que lo diferencia de los animales, que no tienen inteligencia racional, pero sí tienen una inteligencia instintiva. Pero el cuerpo mental es el núcleo principal donde se articula el perispíritu. Luego llega el cuerpo causal. El cuerpo causal es, como ha explicado Fermín, y como tú muy bien sabes por ser psicólogo, donde se archivan las experiencias. Claro, vendría a ser el símil del inconsciente, sería, digamos, para Freud. Claro. Exactamente, ese es el inconsciente, el cuerpo causal. Por eso va vida tras vida y por eso los psicólogos pueden retrotraer a vidas pasadas, advertir, entresacar experiencias que se encuentran insertadas en ese cuerpo vital, en el cuerpo causal. Y luego, en tercer lugar, está el cuerpo vital. El cuerpo vital es compartido en todos los perispíritus con los animales y las plantas, incluso con los hombres, porque es el fluido vital que da origen a la vida, el que permite la vida celular, la vida orgánica. Esas tres características esenciales son naturaleza propia del perispíritu y están articuladas en ese cuerpo electromagnético que es el perispíritu a través de una cosa que los orientales llaman como chakras, y aquí se denomina como centros de fuerza. Esos centros de fuerza son los que absorben, captan la naturaleza de los pensamientos y sentimientos que el espíritu transmite como energía y como una interfaz que es el cerebro, como muy bien explicaba. Entonces son transmitidas esas energías al cuerpo periespiritual, al cuerpo físico, generando enfermedades o generando salud. Ese es el mecanismo y por eso he querido hacer esta pequeña matización para que comprendamos un poquito de qué forma afectan las energías de nuestros pensamientos y sentimientos, más que las energías, la naturaleza de nuestros pensamientos y emociones. Lo que has explicado de los Bismarck que inició Fermín con lo de la lanza, son las emociones, las impresiones emocionales graves, profundas, las que dejan una huella indeleble en el perispíritu, como decía Stevenson, y que esa huella indeleble emocional, al cargar el perispíritu con ella, en una próxima reencarnación puede manifestar ese tipo de impresión biológica, porque el perispíritu lo lleva como molde y lo transfiere a las células físicas. Esa es la explicación científica de la transmisión, y es la explicación psicológica de cómo las emociones, la conciencia de culpa, de cómo todas esas cuestiones que se anidan en nuestro inconsciente profundo, ante una activación por cualquier circunstancia que pueda ocurrir en la vida, pueden volver a aflorar y ocasionar determinados tipos de traumas psicológicos o personales cuyo origen no se encuentra en esta vida, se encuentra en vidas anteriores, pero que nuestro perispíritu lleva grabado indeleblemente y por eso afloran. No hay ningún misterio, no hay ningún secreto, es simplemente una cuestión de comprender el mecanismo y el funcionamiento de ese cuerpo intermedio maravilloso que actúa como un envoltorio, como un molde entre nuestra alma, nuestro espíritu, que es el ser pensante, como decía Descartes, y nuestro cuerpo físico, que es la materia burda, grosera, que recibe las impresiones del perispíritu, del espíritu a través del perispíritu, y al mismo tiempo nosotros, a través de las sensaciones, experiencias que vivimos en la parte física, en la realidad física, somos capaces de transmitir por nuestro perispíritu al propio espíritu. Yo le quería aportar en terapia de regresiones, que es lo que yo hago básicamente, aparecen muchas cuestiones de este tipo, justamente con lo que me traía a la memoria, con lo que vos nombrabas, Tony. Tuve un consultante que tenía permanente dolor de espalda sin ninguna razón. Había ido a los médicos, había hecho tomografías, todo, y no, señor, usted no tiene nada, ¿no?
Y bueno, vino a hacer una regresión y resulta que él había hecho un hecho aberrante en una vida pasada, si no recuerdo mal, creo que había matado a una niña, y lo condenan a 100 latigazos, ¿no? Y él revive eso en la regresión, ¿no? Y nosotros decimos en terapia regresiva que como el alma puede fragmentarse, hay un trozo del alma, hay un atrapamiento del alma en ese hecho traumático, y eso como que sigue remitiendo, ahora vemos que a través del periespíritu, síntomas al aquí y ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema, entre comillas, terapéutico? Es lograr que se produzca la reacción para que toda esa emocionalidad, todo ese hecho traumático que está traído por el periespíritu, grabado y está ejerciendo gravitación en el aquí y ahora, pueda tener un drenaje, porque como el cuerpo murió, no pudo tener drenaje, y entonces salga y desaparezca el síntoma. Obviamente lo que busca la cuestión es esa, ¿no? Básicamente. Y acá entra, para terminar de redondear esto y entender cómo lo que yo me digo interiormente, lo que yo hago, mis pensamientos, sensaciones y emociones influyen, y para cerrar ese tema, lo trata la epigenética, ¿no? Esto de las condiciones concretas de existencia, cómo me crié, cuáles son mis hábitos, mi psicología, cómo se desarrolló, mis células, todo lo que yo me digo, todo lo que yo pienso y siento impacta en todos estos aspectos. ¿No es cierto? Es así. Así es, así es. La epigenética se está demostrando como una ciencia que está desterrando el mito del determinismo genético. Tengamos en cuenta que el ADN no es ni más ni menos que un mapa, guarda la memoria de nuestras células anteriores, incluso de nuestros ancestros, pero es un mapa. Para que el ADN se exprese se necesitan una serie de energías y de cuestiones y condicionamientos importantes que no están en el ADN, están fuera de la célula, están afectando el entorno celular. No solamente nuestros pensamientos y energías, sino también, como muy bien explica la epigenética, el entorno, el ambiente, la educación, la creencia, la religión, todo ese tipo de cosas influyen en la expresión genética. Porque hay personas que nacen, por ejemplo, con el gen del VIH, porque sus padres lo han heredado de sus padres que han sido enfermos de VIH y nunca en la vida desarrollan la enfermedad. Si realmente fueran los genes los que determinan el origen de la enfermedad, esas personas desde el principio, desde su nacimiento, tendrían evidentemente la enfermedad del VIH, sin embargo nunca la expresan, mueren sin tener esa expresión. ¿Por qué? Porque su vida discurre por caminos que no hacen que ese gen que ellos llevan en su herencia genética pueda expresarse. Lo mismo ocurre con la remisión del cáncer, exactamente igual. Hay personas que los científicos y los médicos no entienden cómo pueden tener una remisión del cáncer, es decir, cómo puede desaparecer un cáncer que estaba insertado en sus células y durante un proceso de la noche a la mañana por determinadas terapias que adopta la persona, el cáncer va remitiendo y va desapareciendo. Pues es precisamente lo mismo. No es el ADN, no es el determinismo genético que nos han querido vender desde el año 1980 hasta el año 2000. No. Es más la influencia de la epigenética que de la genética, porque la genética está ahí, el ADN está ahí, eso es la herencia, no lo podemos obviar, pero la influencia sobre el ADN que ejercita precisamente de lo que estamos hablando, pensamientos, emociones, sentimientos, creencias, educación, entorno familiar, todo eso genera en el comportamiento del individuo unos patrones que hacen que determinados genes se expresen con mayor salud o con mayor enfermedad. De ahí tan importante, y termino ya, de ahí es tan importante el tema de la ética y la moral, porque si nosotros somos capaces de entender que en función de la naturaleza ética y moral de nuestros pensamientos y sentimientos vamos a generar las energías que nuestro periespíritu va a trasladar a las células físicas correspondientes a la naturaleza ética de esos pensamientos y esas emociones, abogaremos por una salud integral, una salud holística, tanto mental, fisiológica, psicológica y biológica. Muy bien, Abundando muchas en esto de la genética y la epigenética, yo recuerdo hace unos años que leí un artículo de unos especialistas en genética de una universidad de Estados Unidos, no recuerdo los autores en este momento, pero ellos hicieron un estudio escogiendo a 100 genios de la humanidad. Escogieron a 10 músicos, 10 genios en la literatura,
en la medicina, en las diferentes artes, intentando hacer un estudio de su árbol genealógico hasta donde pudieron. En el caso de Beethoven, no había ningún antecedente en su familia que pudiera apuntar a que Beethoven llegase a ser un genio en la música como lo fue. Y así, en la gran mayoría de los casos, ninguno de estos genios de la humanidad de tan alta altura han tenido que ver nada en su genética con sus progenitores. Lo cual nos dice que hay que diferenciar dos campos en la genética. O sea, nuestros padres nos pueden transmitir físicamente, morfológicamente, ciertas. A mí me ven por la calle una vecina y me dice, oye, tú eres hijo de la Petra, mi madre es la Petra. O sea, yo tengo un parecido y somos 7 hermanos, la hermana mayor tiene un parecido asombroso con mi padre y el resto de los hermanos somos casi igualitos a la mamá. Entonces, o sea, morfológicamente la genética nos puede transmitir ciertas condiciones, ciertas dotes físicas, etcétera, etcétera. Pero lo que es moralmente, intelectualmente, eso ya es un patrimonio del espíritu, que se lo va ganando vida tras vida con su esfuerzo, con su trabajo, con su estudio. ¿Qué ocurre? Que espiritualmente, como son tan sabios y tanta sabiduría, se puede dar el caso de que un espíritu necesite pasar por una serie de pruebas, una serie de trastornos o debilidades físicas, y se aprovecha también genéticamente unos progenitores que van a poder transmitirle una serie de condiciones físicas que le van a ayudar en su encarnación, porque nace con el objetivo de pasar por ahí. Entonces, espiritualmente pueden valerse de las condiciones genéticas para que transmitir una serie de valores a un espíritu, pero genéticamente, en cuanto a la materia, intelectualmente, moralmente, no. Son dos caminos muy diferentes. Y ese estudio lo confirmó, de que no tiene que ver la sabiduría, las condiciones morales de un espíritu con sus progenitores. Claro, Yo claro. a mi papá le estoy dando cáncer con los espíritus desde que tenía 15 años. Mi papá era ateo. Claro, Una gran persona, un espíritu muy abnegado, que vivió y murió por su familia, pero no creía en... Y como yo salgo a dar en la tabla, claro. hay algo diferente aparte. Claro, por supuesto, sí. Ahora, una pregunta antes de darte la palabra, José, que yo voy pensando mientras que vos hablas. Entonces, podríamos deducir, esto es como hipótesis, no lo sé, lo pregunto, podríamos deducir que además de que el perispíritu, además de traer cargado los temas reencarnatorios que tienen que ver con el karma, además de traer cargado experiencias traumáticas y volcar en el cuerpo determinadas cuestiones, podría traer cargado lo que podríamos llamar en psicología. Sí, sí, por supuesto, porque el Dharma, digamos, todo lo que yo he generado como espíritu, ya lo tengo, ya es patrimonio mío, digamos, ya lo tengo en potencial, ¿no? Entonces también, obviamente, va creciendo, es un desarrollo hacia adelante, ¿no? Supuestamente el del espíritu, pero digamos, podría traer cargado, entre comillas, cargado también lo que en psicología llamamos como programas. Por ejemplo, si vos te suicidaste en una vida pasada, puede venir el programa también en el perispíritu y como tener una idea que te viene del inconsciente que te lleva a esa conducta. ¿Puede ser esto también? Sí, pero eso quizás tiene más que ver con la planificación espiritual, porque es que el mundo espiritual superior, hay técnicos que modifican la estructura del perispíritu. Hay espíritus, por ejemplo, de una gran elevación que vienen a reencarnar a este mundo, que nunca han encarnado en este mundo, pero vienen a hacer una misión especial y necesitan configurar un perispíritu acorde a aquello que deben de hacer. Esto no significa, Jorge, que tenga que venir con una materia perfecta, muy saludable. Puede venir con una serie de taras físicas y enfermedades que no es por causa kármica, sino porque viene con la misión, entre otras cosas, de dar ejemplo a los demás de cómo se debe de sufrir, de cómo se debe de llevar las pruebas de la vida. Y son espíritus que no tienen deudas, que no tienen una carga kármica atrás. O sea, que vienen por amor, digamos, vienen por amor al otro. Por amor al otro. Y yo recuerdo una experiencia de la que fue nuestra maestra espiritual, que fue una extraordinaria vidente, ya desencarnó hace tiempo, y yo recuerdo que en cierta ocasión comentó que vio a una, si no recuerdo mal, vio a una persona deficiente,
deficiente, no sé si con síndrome de Down o algún tipo de deficiencia severa, y se trataba de un espíritu muy elevado. Dice, es uno de los espíritus más elevados que he visto yo en mi vida. Y claro, te sorprende, claro, qué grado de amor, qué grado de renuncia ese espíritu viene en un cuerpo físico, en esas condiciones, para impulsar la evolución de una serie de espíritus de esa familia que a lo mejor a nivel moral están adormecidos y a nivel espiritual y necesitan un impulso, un tener que dedicarse exclusivamente a alguien para poder ayudarle a... Que hay otros casos en los cuales no, hay otros casos que hay, como tú bien comentas, son por deudas del pasado, son por claro, esa carga, pero hay otros casos que no es así, que no es así. Y eso es realmente lo maravilloso, ¿no? Claro. Y no sé si más o menos te he contestado la pregunta porque ya me he ido un poco... No, sí, pero bueno, la idea es ir tocando distintos aspectos, obviamente no podemos profundizar en todos, ¿no? Pero sí, podemos ir... Sí que me gustaría, Jorge, perdona, por ir concretando, ya sé que es un tema que tu interés es centrar lo máximo posible para que la gente entienda. Si me permites 2 minutos para hablar de lo que son las propiedades, por ir concretando, aparte de todo lo que mis compañeros han comentado y hemos ido comentando, lo que son las propiedades del perispíritu. Sí, cómo no. Y básicamente son cuatro, a saber, y algunas de ellas ya se han comentado, es expansibilidad y flexibilidad, es decir, se adapta a la voluntad del espíritu. El perispíritu es expansivo y flexible. Bajo el influjo del pensamiento puede modificar su apariencia. Es una de las propiedades y características. Otra de las características, irradiación. El perispíritu puede irradiar. Irradia hacia el exterior y forma en torno al cuerpo una atmósfera por la fuerza de la voluntad y el pensamiento. Aquí interviene, por ejemplo, el tema de la irradiación, pues por ejemplo, lo que son las facultades de cura o lo que se denominaban como milagros, el poder de la fe. El poder de la fe no es ni más ni menos que el cultivar y el multiplicar una energía propia unida a los espíritus espirituales, a los espíritus benefactores que se dedican a hacer el bien, un deseo fervoroso, ferviente, potencia la energía perispiritual, la energía personal, más unido a la energía que reconduce de esos planos superiores y puede obrar verdaderos milagros. Milagros entre comillas, pero que la explicación está eso. Y luego otro aspecto también importante, Jorge, la absorción. Otra de las propiedades, puede absorber esencias materiales finas, fluídicas, la homeopatía. La homeopatía no es ni más ni menos que trabaja con ese cuerpo periespiritual. Ese grado de absorción es lo que, por ejemplo, los obsesores, el vampirismo, lo que dentro de la doctrina espírita se conoce como vampirismo, la persona alcohólica, la persona con drogadicción, que está muy, muy volcada en el tabaco, tiene espíritus que le absorben las energías perispirituales, porque como ya no tienen cuerpo para poderlo absorber, se vampirizan, se unen, son obsesores que incluso le inducen porque necesito más. Eso me aparece mucho en terapia de regresiones, cuando aparece lo que en terapia de regresiones se llama alma perdida, adherida al campo energético de la persona, y por ejemplo tienden a que se drogue o que tome, o al sexo, o a suicidarse. Lo incentivan porque ellos necesitan sentir en el cuerpo de ellos esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, ahí vos te das cuenta que en realidad el que está cometiendo en el aquí y ahora, el que está vivo, X acto, no es totalmente él el que está cometiendo ese acto, está influenciado por esto, ¿no? Entonces, ahí muchas veces se entienden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que van sucediendo. ¿Vos querías decir algo, Fermín? No, pues poner otro ejemplo, dentro de las propiedades que tiene el perispíritu, pues eso, muchos de los llamados milagros no se pueden entender si uno no profundiza en el tema del perispíritu y en sus funciones. Por ejemplo, nos dicen los evangelios que Jesús caminó sobre las aguas. Pero ¿de qué manera caminaría Jesús sobre las aguas? No caminó físicamente sobre las aguas, porque por la fuerza de la gravedad nos hundimos. Jesús, Antonio y Martín. Entonces, es un fenómeno que propicia Jesús, por una parte, por su cualidad espiritual, por su grandeza espiritual, pero el perispíritu se puede revestir de sustancias materiales, como son los ectoplasmas, etcétera, etcétera, se hace visible, pero como hemos dicho al principio, el perispíritu es un cuerpo semimaterial, etéreo, vaporoso, pero por el principio de expansibilidad, flexibilidad, recoge elementos del plano material
se hace visible y claro, los apóstoles lo vieron porque fue a visitarlo, lo vieron caminar sobre las aguas, pero no caminó materialmente, caminó gracias a una de las funciones y de las propiedades que tiene el perispíritu. El fenómeno de la transfiguración, van al Monte Tabor con 3 apóstoles y ahí aparece Moisés, Elías y el mismo Jesús, se eleva espiritualmente y irradia, transmite, o sea, porque es una propiedad del espíritu, pero en estos casos que el espíritu de esa elevación es como el Sol es un planeta, es una estrella que está a miles de años, pero tiene tal potencia que está a todas las partes. Sale el Sol por Argentina y por España. O sea, ese carácter, esa propiedad de irradiación, de plasticidad, de flexibilidad, ese conjunto de propiedades en manos de un espíritu de la altura de Jesús, pues provoca una serie de fenómenos llamados milagros, sea curaciones, como las hubo también en el Evangelio, sea que camino sobre las aguas, pero no son efectos materiales, son efectos gracias al perispíritu. Y de la mediunidad, pues no te digo nada. Antonio, que es un experto en el tema del perispíritu, yo, antes de terminar, aconsejo, sugiero a todos nuestros oyentes que él ha dado varias conferencias hablando del perispíritu. Cualquiera que entre en la página de la revista Hermanos Paz y Caridad puede visualizar varias conferencias que ha dado Antonio sobre este tema, porque ha profundizado, es un experto y da unas explicaciones y unas enseñanzas extraordinarias. A ti mismo, Jorge, te lo sugiero, si no lo has visto. Sí, sí. Le mandé un enlace. Sí. Las propiedades que tiene el perispíritu, la fenomenología, son tantas y tan múltiples que necesitamos conocerlas. Yo no estoy muy avanzado, necesito estudiar, profundizar un poquito. Claro, pero claro. te das cuenta de la diversidad de propiedades, de funciones, de efectos, cómo actúa un espíritu sobre la materia, los fenómenos de telepatía o los otros, que son físicos. Las casas encantadas, porque pueden actuar sobre la materia por medio del perispíritu, recogiendo. O sea, es todo un mundo, es una maravilla. Sí, sí, es muy interesante, muy amplio, ¿no? Y para terminar un poquito estas ideas que veníamos dando y dar espacio a esto que quiero citar, entonces, ¿el periespíritu es el mismo de ese espíritu que encarna a través del alma en el cuerpo durante todas las encarnaciones? ¿Es el mismo periespíritu? ¿Es así? Vamos a ver, el perispíritu inicialmente es el mismo, pero el perispíritu está sometido a las modificaciones, transformaciones y características propias de una de sus propiedades, que es la plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu se va modificando en función de cómo va evolucionando el espíritu. No es aunque el perispíritu en su esencia de una persona como nosotros sea el mismo con el que empezamos nuestra andadura evolutiva en los mundos primitivos, no quiere decir que nuestro perispíritu actual se parezca al perispíritu que teníamos. En esencia es el mismo, pero a lo largo de toda la experiencia evolutiva, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro crecimiento moral, nuestro crecimiento intelectual, psicológico, personal, eso moldea, cambia, transforma y modifica el perispíritu, haciéndolo cada vez más sutil, menos denso, menos deletéreo, elevando su patrón vibratorio hasta que en un momento determinado dejaremos de usar la reencarnación como medio de evolución, que eso también se contempla, y el perispíritu también llegará a un momento dentro de miles de años en que también dejará su función. Porque los espíritus superiores, los espíritus liberados de la reencarnación, los espíritus arcangélicos que no están sometidos a la reencarnación, van en cualquier parte y en cualquier lugar del universo y si no necesitan reencarnar, su nivel evolutivo es tan alto que no precisan perispíritu. Claro. Es una herramienta que sirve al alma, al espíritu humano, en un proceso evolutivo durante millones de años, hasta que llegue a ser un espíritu perfecto, un espíritu puro, de acuerdo, y cada vez se va sutilizando, va vibrando, va abrillantando, se va dejándose la carga mórbida y deletérea de nuestras cuestiones materiales, vicios, pasiones, y va modificándose. Entonces, el perispíritu es el mismo, por contestar, pero la transformación que sufre a lo largo de su experiencia evolutiva junto al espíritu, lógicamente lo modifican. Es más, incluso se modifica en la misma vida. En la misma vida.
Claro. Más, incluso los espíritus que no están reencarnados, los que no están reencarnados, pero que, por ejemplo, están asimilados a un medium y están trabajando con el medium durante la existencia del medium, modifican su cuestión periespiritual durante el transcurso de su existencia. Tenemos un ejemplo en Emmanuel, el protector de Chico Xavier. Chico Xavier, cuando Emmanuel se hizo cargo de su instrucción y empezó con el desarrollo espiritual, presentaba un cuerpo periespiritual a los videntes de unas características determinadas. Pero el mismo Emmanuel, cuando ya Chico estaba a punto de desencarnar, durante el transcurso de toda la vida, fue visto por los videntes y había modificado su estructura, había mutado su estructura, porque había estado tanto tiempo en la vibración baja de la Tierra, en la vibración del material, al estar junto a Chico en los momentos que lo necesitaba para su trabajo, que las energías periespirituales de ese espíritu sublime, que no tenía por qué estar en la Tierra, pero que estaba ayudando en ese sentido, se habían modificado. Ahí vemos la plasticidad, ahí vemos cómo el periespíritu cambia incluso en la misma vida, sea encarnado o sea desencarnado. Claro. Bueno, es evolución como todo, ¿no? Evolución. Por ejemplo, Jorge, imágenes que nos ha transmitido la Iglesia Católica, esos demonios, esos espíritus diabólicos con esas formas vampirescas, animalescas, de serpiente o de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que hace una descripción cuando pasa por los infiernos, de libros de Vivaldo, de Chico, de otros autores, las pinturas negras de Goya. O sea, es que el espíritu, debido a su plasticidad, ya que recibe los efectos de la materia, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, llegan a deformarse de tal manera que adoptan incluso figuras animalescas. Un alma fea, la fealdad del alma, el alma no es fea, es la deformación que adquiere el periespíritu debido a la maldad, a la venganza, al odio. Claro, la oscuridad de ese espíritu. Miles de años así llegan a un extremo que parecen bestias. Y es su mismo periespíritu, se ha deformado, o sea, adquiere esas formas, pero evolucionará, cambiará, se purificará, y cuando el espíritu está en mundos superiores, el periespíritu pues es prácticamente nada, o sea, se reduce prácticamente a la nada, conforme se evoluciona. Claro. Entonces, para ir cerrando esta idea, digamos que entonces, si yo se apareciera un desencarnado acá en mi consultorio, lo que yo vería sería el perispíritu de él. Si está materializado, sí. Ajá. Si él ha querido materializar, sí. Si no, vería simplemente una luz. Una luz. Ajá. El espíritu, el que ordena a su periespíritu materializarse para que tú lo veas, adquiriendo una forma que puede ser la de la última vida que tuvo o la de una vida anterior. Es la mente del espíritu la que organiza esa función. Lo mismo que la vestimenta con lo que aparece. Exacto. Es como que yo me puedo poner un traje de una forma o otro traje distinto completamente diferente. ¿Me explico? Entiendo. Cuando nuestra maestra estaba en vida, nuestra maestra espiritual, que tenía una sobrevivencia extraordinaria, pues semanalmente, durante muchísimos años, ella recibía visitas de toda la comarca de Valencia, que venían a consultarle, y ella le decía, pues está esto, lo otro, tal, y le decían, ¿y usted cómo sabe estas cosas? Pues mira, aquí hay un señor con esta vestimenta, tiene un sombrero, un bastoncito, lleva su cola, tal. Ah, pues ese es nuestro tío. O sea, ella lo que le dictaba el espíritu protector que venía con esa persona que tenía esa dificultad, que tiene esas cuestiones, decía, pues dile a mi hijo tal, dile que lo que tiene que hacer es esto, que le pasa esto, por aquí por allá. ¿Y usted cómo sabe todo esto? Pues lo sé porque me lo dice una persona que estoy viendo aquí. Claro. Y es así. Y entonces se identificaban. ¿Con qué? Con la imagen de su última existencia. Claro, ahí ella no conocía a esa persona ni a su antepasado, sin embargo, por la facultad de evidencia, pues recibía los mensajes y les decía hasta dónde tenía permiso para decirle. Pero se identificaban plenamente, como si lo viéramos en materia, igual prácticamente. Claro. Y esta parte del cuerpo mental, digamos, del espíritu, el que diseña, bueno, voy a parecerme como era el abuelo de Jorge, con la boina y con... Exacto. Para que él me reconozca. Es incluso Jorge, aunque pueda tener luego otra existencia diferente, incluso que venga como mujer,
pero a ti siempre se te presentará como tú lo conociste. Ajá, entiendo. Ahí está el tema, o sea, pueden modificarlo. Ahora, también hay otra cosa importante en todo esto, Jorge. El tema de la elevación espiritual también tiene mucho que ver con la belleza. Lo vengo a decir porque muchas veces hay gente que dice, no, yo es que hay un espíritu que me ayuda, pero tiene una forma extraña, no vamos a decir cómo, pero tiene una forma extraña. O sea, si no es un ideal de belleza, no puede ser un espíritu elevado. También ocurre al contrario. Hay veces que son espíritus engañosos, porque hay farsantes aquí en la Tierra, como hay en el mundo espiritual, sí, claro. Que se presentan como algo que no son. Pero por eso que es tan importante estudiar la doctrina espírita, porque a veces escuchas a gente, a videntes, a personas que ven, pero no saben procesar bien la información que tienen. Y esas personas son gente de buena voluntad, pero no tienen un conocimiento espiritual que está al alcance de cualquiera para darse cuenta y saber distinguir lo real de lo no real, lo verdadero de lo que no es verdadero. Y cuál es el camino o por los caminos por donde a uno lo llevan o lo conducen, ¿no? Y eso es una tarea, es una cuestión que no se puede dejar así a la libre interpretación. Hombre, es la interpretación de la lógica del sentido común. O sea, un espíritu cuanto más elevado, pues tiene que ser cada vez más bello, cada vez, y como ha comentado mi compañero Antonio, si no se quiere mostrar con ninguna forma, a veces se presentan como una túnica blanca. ¿Por qué? Pues porque tampoco te pueden dar una información porque realmente no tuvo una existencia con la cual tú te puedas sentir identificado, o simplemente, como ha comentado Antonio, pues una luz, una chispa, una luz clara, cada uno lo define de una manera. Claro. Ahora, para seguir la línea hasta el final de esto, entonces, cuando, digamos, habiten que este es otro tema que quiero tratar en otra oportunidad con ustedes, que es lo que es ciudades espirituales, ¿no? Cuando habitan en una ciudad espiritual, digamos, están todavía, Tony, en el proceso reencarnatorio, digamos, ellos siguen estando con el periespíritu en ese lugar. O sea, sigue estando el periespíritu. Hasta que, imaginemos que llega tal nivel de evolución de ese espíritu, que es a lo que aspira justamente la fuente y el propio espíritu, a elevarse lo más posible, digamos, ya no precisa del periespíritu y ya directamente es energía, es luz. Así es el final del tema, digamos, ¿no? Y solo decide encarnar si quiere hacer una obra de bien o para algo y venir a la Tierra a hacer alguna tarea especial, ¿no? Sea como sea la existencia. Es así bien el proceso, ¿no? Es exactamente así, pero me gustaría hacer una precisión. Sí. Y es el hecho de que los espíritus dijeron a Kardec que nada se pierde en el universo. Claro. Entonces, cuando el espíritu llega a ese grado de espíritu puro, de espíritu perfecto, ya no precisa de un periespíritu porque no necesita reencarnar, no necesita tomar una materia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa energía periespiritual? Que en las últimas etapas, antes de llegar a la angelitud, a la perfección, ese periespíritu va disminuyendo, es tan sutil, es tan mínimo, es tan diferente, que esa energía se va diluyendo y pasa de nuevo a formar parte del fluido cósmico universal del cual salió, pero retorna al fluido cósmico universal quintaesenciado. ¿Qué quiere decir? Depurado. Claro, Esta explicación la podemos encontrar perfectamente en las obras de Chico Xavier, cuando explica el proceso del periespíritu. Muchas personas me preguntan que cuando llegues a ese nivel, llamémoslo final de perfección, por decirle un nombre, ¿y qué pasa? No sé, ¿hay información que ha recibido Kardec? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Y qué sucede ahí? ¿No? Porque toda la gente es como que quiere hacer algo, ¿no? En el lugar que está. Trabajo y co-creación. Co-creación es decir, colaborar con el Creador en la misma constitución de los mundos, de las galaxias, en la, digámoslo así, tutela de la evolución de las humanidades, de los espíritus que reencarnan. Hay espíritus que se encargan de dirigir un proceso evolutivo en un planeta, como ocurre, por ejemplo, en el nuestro con Jesús. Hay espíritus que se encargan, sin embargo, de, cuando ya son espíritus de una potencia terrible, tremenda, son co-creadores junto con la divinidad. Es decir, Dios les encarga la constitución del universo material, porque el universo espiritual en el que ellos ya viven en el universo espiritual, ellos están con su mente
ordenando, ayudando, emitiendo amor y emitiendo toda esa serie de directrices que otros espíritus por debajo de ellos asumen y van canalizando para ayudar en la evolución de los espíritus en todas las partes del universo. Entonces, no existe el Señor tocando la lira, no existe ese cielo. Claro, claro. Porque está la idea de la contemplación, es decir, de que está flotando. Nada, para nada. Al contrario, a mayor evolución, mayor trabajo, mayor capacidad de creación y son, digámoslo así, autorizados por Dios, por la mente suprema, precisamente para colaborar con él en la creación de los mundos, los universos y la galaxia. Y termino ya porque el tiempo se nos echa encima. Pasado mañana yo te lo cuento, Jorge, cuando esté allí, pasado mañana a otro, ya te lo cuento yo como... Bueno, vale. me contactan y me dicen. Sí. Bueno, creo que quedan muchos aspectos por tocar, ¿no? Como por ejemplo, cuáles serían algunas cuestiones que comprueban científicamente este tema del perispíritu. Hay muchas cosas para seguir hablando que, bueno, sí, cuando lo podemos dejar para otra. Para la próxima. Para la próxima. A mí me gustaría, Jorge, y perdona, me gustaría matizar un detalle porque es muy importante y lo has preguntado antes, pero como yo me he ido un poco que con el tema del suicidio. ¿Te acuerdas? Me has preguntado sobre el tema de que, bueno, la persona que se suicidó en relación al perispíritu va a tener una tendencia... No, vamos a ver. Lo que ocurre en este caso, la persona que se suicida, que se tira por un acantilado, por ejemplo, y se destroza el cuerpo, ese perispíritu, algo que se ha generado él mismo, ese perispíritu va a necesitar una reparación. Va a estar sufriendo durante un tiempo. Y va a necesitar existencias, una o quizás varias existencias, para poder recuperar desde el cuerpo físico, poder recuperar aquello que él ha desestructurado y ha dañado. Entonces vendrá una existencia pues con muchos problemas físicos, con enfermedades de distinta índole, con deformaciones físicas, incluso con problemas cerebrales, etcétera, dependiendo de las características. Eso en cuanto al proceso de reparación de su perispíritu, de aquello que él ha provocado. Y una segunda fase, una vez se ha restablecido de alguna manera ese perispíritu, y más en concreto a lo que preguntabas tú en ese momento, se le volverá a presentar la situación del suicidio. Volverá a tener una situación que para él será extrema, en la cual tendrá la encrucijada de suicidarse o no suicidarse. Claro. Una situación límite. Bueno, a ver qué haces ahora, ¿no? Exactamente. Pero eso está programado por el espíritu, ¿no? O sea, por sí, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de restauración, es un proceso de reequilibrio, de reequilibrar aquello que ha roto y aquello que ha transgredido, ¿no? Pero es primero una reparación periespiritual y luego una segunda fase que es el dilema moral, otra vez. Estoy aquí en una encrucijada, ¿qué hago? ¿Me borro del mapa o continúo adelante? ¿O me enfrento al problema? Así es. Claro. Es que es un detalle que considero que es importante. Es importante, sí. Lo que pasa es que nosotros, digamos, entre comillas, lo que tenemos en contra es que nuestra mente concreta, digamos, le cuesta mucho tramitar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es como que, normal. ¿no? Como que si, a ver, esto es un celular, pero si yo no lo toco, lo miro, lo peso, lo veo, no existe. La mente dice eso, la mente concreta. Entonces, bueno, es un tema que uno tiene que ir estudiando todas estas cosas, ir viéndolas, incorporándolas de a poco. Sí. ¿no? De a poco. En cualquier caso, Jorge, hay un diálogo que tiene Kardec con el mundo espiritual, con un espíritu de mucha elevación, que estaban hablando precisamente sobre el tema del perispíritu, y le estaba preguntando a Kardec, estaba indagando, y llega un momento en el cual ese espíritu le dice, vosotros estáis estudiando el perispíritu. Dice, hay cosas que mientras estéis con un cuerpo físico, no vais a poder alcanzar a comprender al nivel o la profundidad. Dice, vosotros estáis estudiando el perispíritu, nosotros estamos estudiando ya el alma. Como diciendo, nosotros seguimos investigando, seguimos estudiando, nosotros estamos estudiando el alma, pero vosotros estáis estudiando algo que todavía necesita mucho recorrido. Claro, tal cual. Bueno, me van a
perdón, me van a disculpar, pero yo me tengo que marchar. Sí, sí, ya cerramos, sí. ya cerramos. Sí. Así que bueno, yo les agradezco. La próxima ya combinaremos para terminar de hablar de estos aspectos y me gustaría Muy hablar bien. un poco de las ciudades espirituales. Así que lo Muy dejamos bien. planteado y ya nos pondremos de acuerdo para un poquito más adelante. Y les agradezco mucho Muy bien. que hayan podido estar conmigo esta mañana. Muchas gracias. Muy agradable. a los Muchas gracias, tres. Jorge. Seguimos en contacto y trabajando. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. Adiós.